A continuación, le damos la bienvenida a Guillermo Botero Nieto, presidente Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Lo invitamos a que suba al escenario. Bueno, muy buenos días a todos, les doy un cordial saludo. Agradezco mucho al señor ministro su presencia en el día de hoy, muy interesante su exposición. Le doy mis agradecimientos a Fernando Quijano, a Sergio Quijano por la gentil invitación a participar en el día de hoy. Yo me referiré a algunos aspectos que tienen que ver con la actividad que yo ejerzo. Yo veo aquí distinguidos conferencistas que les hablarán, algunos de vivienda, otros hablarán de la salud en Bogotá en el 2030, otros los papeles que cumplen las cajas de compensación y cómo a 12 años vista, pues eso va a cambiar significativamente. Entonces, yo diría que allí tenemos toda una visión muchísimo más completa que la que yo les pueda dar. Yo me voy a referir a algunos aspectos que son interesantes para mirar qué le va a pasar a esta ciudad en 12 años. Pero digamos que aquí tengo dos visiones. Es muy difícil imaginarse que no va a haber hechos espontáneos. Y yo narro una historia, y es que en el año 2003 me pidió una cita el señor agregado comercial de la Embajada de Portugal, a quien nosotros conocíamos bastante en FENALCO, el doctor Miguel Ferreira. Yo estaba muy recién llegado a FENALCO, lo atendimos con gran agrado, llegó con un sinnúmero de empresarios, algunos dedicados a la construcción, otros a otras actividades, y de pronto un señor dijo que él representaba una compañía que se llamaba Jerónimo Martins. Este señor Jerónimo Martins, pues yo dije, deben ser dueños de unos viñedos, porque eso era lo que me sugería su nombre, y estas personas pues van a tratar de vender vino portugués aquí, asunto que en principio lo vi bastante difícil con la dura competencia del vino chileno, del vino argentino y de los vinos franceses que, digamos la verdad, Carrefour había introducido al país. Bueno, ellos se demoraron un sinnúmero de años estudiando la cosa. En la conversación descubrí que no eran unos viñedos, sino que eran unos señores que tenían unos supermercados en Portugal. Y en el desarrollo de la conversación me dijo, no, pero es que nuestro fuerte no es Portugal, nuestro fuerte es Polonia. Pero en Portugal somos muy grandes. Y le dije, bueno, ¿y Carrefour que estaba ya metido? No, ese ya lo sacamos, nos encargamos de competirle y prácticamente lo sacamos a gorrazos. Para hacer de una historia larga, una historia corta, el hecho concreto es que un señor que estaba en Lisboa, yo no sé cómo lo hizo, cogió un mapamundi, yo no sé qué haría, y con la punta de un lápiz dijo Pereira, Colombia, Risaralda, y allá desembarcaron, como en épocas del Imperio Portugués, y desembarcaron y montaron la primera tienda. Yo ya no les puedo decir cuántas tiene, pues tengo una cifra aproximada, entre 360 y 380. Abren un almacén cada 2 días. Cada 2 días hay un nuevo ARA. Claro, le cambiaron el nombre, le pusieron su guacamaya. Eso de Jerónimo Martins aquí no iba a pegar, eso nadie entendía qué era eso. Entonces le pusieron un gran nombre, ARA. Y pues van a cerrar el 2018 pues con más de 500 almacenes. Ya no sabemos ni cuántos. Yo estuve en la celebración del primer año ahí en el Hotel Movic en Pereira, y ya iban en el primer año por el almacén número 100. Y le preguntaba a Pedro Veloso, su presidente, bueno, ¿cómo les ha ido en Colombia? No, estamos felices, solo cometimos un error grandísimo. Pensamos que no necesitábamos refrigeración aquí en Pereira. Y esto definitivamente es muy caliente, esto hay que tener refrigeración, esto hay que meterle neveras, hay que tener cuartos fríos, en fin, error que cometieron. Toda esta historia viene para decir que es muy difícil imaginarse uno las cosas en el largo plazo, porque aparecen estos fenómenos que son unos fenómenos bastante curiosos. Pero el ministro era más hábil que yo.
Pero antes de pensar en el futuro, yo les voy a poner una prueba rápida. Del día sin carro al día del trancón, acabamos de pasar el día sin carro. Atrás. Pues bueno, esto no es que esté ocurriendo ahora. La longitudinal de Occidente, la anterior se me pasó la filmina, simplemente anotaba yo que era febrero de 2006. Es decir, una de las maneras de mirar qué es lo que pasa es devolverse 12 años atrás para luego mirar qué puede pasar 12 años adelante. Esa es la visión que nosotros tenemos. Y esto sigue exactamente igual. Este parece un titular de la prensa el día del trancón. Y aquí tenemos la avenida longitudinal de Occidente, ahí la ven ustedes, tendrá todo lo demás, y pasaron 12 años y no ha pasado absolutamente nada. Y sigamos adelante. ¿Qué pasa con la seguridad de Bogotá? Exactamente la misma discusión. Estaba invitado el señor ministro de la Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente. ¿Cuál es el plan de seguridad del alcalde Samuel Moreno Rojas? Y bueno, y don Hipólito Moreno, presidente del Consejo, hoy en día en la cárcel. Entonces, el tema es la seguridad y el doctor Samuel Moreno hoy en día en la cárcel. El tema es un tema grueso y complejo. ¿Sirve de algo pensar en el futuro? Sí, yo pienso que es sumamente útil. Entonces, lo primero, siguiendo una metodología del Banco Mundial, FENALCO calcula la población de Bogotá en 11,5 millones de habitantes para el año 2030. La primera pregunta, ¿hay cama para tanta gente? Y yo les contesto sí, y seguramente eso Roberto lo va a explicar con lujo de detalles. Verdaderamente yo conocí Ciudad de México tal vez con 8 millones de habitantes, y hoy en día ya ni sé cuántos son, y allá caben. Y Nueva York también la conocimos como con 12 millones de habitantes, y hoy en día tiene 18, y efectivamente ellos caben, o sea que ahí no hay ningún problema. De ahí la importancia de lo que mostró el ministro del Tren de Cercanías, porque seguramente vamos a tener que acudir a estas ciudades dormitorio como una manera de manejar las habitaciones y los dormitorios de estas nuevas personas que van a llegar. Uno en esto pues tiene muchísimas inquietudes, y si bien digamos que en un momento el mundo, cuando tenía caballos de tiro y carruajes y demás, íbamos a estar condenados a vivir entre los excrementos de los caballos, en un buen momento apareció el motor de explosión y ahora vivimos atrapados, pero atrapados en un trancón. Y no solo en Bogotá, sino prácticamente en todas las ciudades. Y esta es una visión bien interesante. Esto fue lo que se llamó Colombia 2019, Colombia segundo centenario. Este es un estudio que hizo el doctor Santiago Montenegro con bombos y platillos. Yo recuerdo haber estado en el lanzamiento en la Quinta de Bolívar, que tenía una reflexión profunda sobre el 7 de agosto de 2019. Esto es del año 2006. En ese momento digamos que no serían 12 años sino 13, pero ayuda muchísimo mirarlo. Y miramos qué decía: metas del plan bicentenario. Mucho antes de 2019 se habrá resuelto el problema fiscal y este tema ya no deberá ocupar energía y tiempo de la agenda pública. Ese problema está resuelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reformas tributarias. Y seguimos sin resolver el problema tributario. Falta de la de 2018, que seguramente será presentada en agosto, y mucho me temo que les dé por revivir algunos impuestos que hoy en día se están extinguiendo. Ese es el gran susto que tengo. Pero bueno, y otra meta, dice: Colombia debe crecer en 2008 al 4.5, a partir de 2010 a más del 5, y de 2014 en adelante a una tasa del 6% por año. La línea roja, como ustedes la ven, era la proyección de Colombia 2019, y miren dónde vamos. Muy bien.
El PIB se duplicará y el ingreso per cápita deberá elevarse a 3.811 hacia 2019. Esta se cumplió, pero al doblete, es decir, nos fue divinamente. Prácticamente duplicamos ya en 2017 el PIB per cápita cuando habíamos pensado que era mucho más bajo. Esta decía, 2019 tiene como premisa que la inversión alcance el nivel del 25% del PIB y al final del periodo doméstico aumente hasta 23.9% con un déficit de la cuenta corriente del 2.2 entre 2006 y 2010. La primera parte se ha venido cumpliendo y hemos llegado a tener niveles de inversión del 28 y del 29%, pero definitivamente el déficit de cuenta corriente estamos lejos de estar en el 3%, llegamos a estar prácticamente en el 7%, hoy estamos ligeramente por debajo, pero yo recuerdo una conversación interesante con el señor ministro de Hacienda que me decía, eso mientras no supere el 5 no hay una situación angustiosa, es decir, el déficit de cuenta corriente hay que mantenerlo por debajo del 5%, pues lo más reducido posible, pero este es un dato interesante. Y miren cómo se ha comportado de bien pues la inversión extranjera y esperamos este año repetir una cifra cercana a los 14.000, 15.000 millones de dólares, no estoy hablando de inversión de portafolio. Algunas metas del plan bicentenario dice, el IVA debe ampliarse y reducirse el número de tarifas, inicialmente a máximos de 3 y eventualmente solo una, ese fue un gran deseo. Digamos que la primera parte de la premisa de reducir las tarifas fue una realidad. Hoy en día tenemos el 0, el 5 y el 19, pero digamos que eso se logró a medias porque el hijo que tuvo el IVA, que es un hijo chiquito que haya venido creciendo, que se llama el impoconsumo, bueno, y que no es tan chiquito, porque el año pasado recaudó 2.1 billones de pesos. Es una manera de reducir las tarifas del IVA. Entonces hay algunos productos que tienen IVA del 19 y 8 de impoconsumo. Hay otros que no tienen IVA, pero tienen impoconsumo del 8. Entonces digamos que eso efectivamente se cumplió y miremos cómo nos fue no se ha venido en los años. El IVA crecía al 7.44 en 2015, creció el 1.42 en 2016 y en 2017 creció prácticamente el 20%, 19.69, pero miren el comportamiento de las ventas. Cuando crecimos al 3.7 crecimos al 7.44, cuando crecimos al 1.7 crecimos el 1.42 y cuando crecimos al 19.69 tuvimos una cifra negativa de 0.9. Algunas otras metas del plan bicentenario, dice, la meta de inflación para el periodo 2006-2019 se reducirá, que es el momento en que se lanza Colombia 2019, que es también como se conoce este plan bicentenario. Se reducirá gradualmente del 5 al 3% y el índice de tasa de cambio al final del periodo será de 1.25 producto de una devaluación real promedio anual del orden del 0.6. Digamos que en este sentido, pues diría yo que se ha cumplido bastante la meta de inflación. En algunos momentos se ha salido del rango meta de entre 2 y 4% que ha fijado el Banco de la República y en la gran mayoría de las veces, sin riesgo a equivocarme, se debe al comportamiento de los regulados, que son básicamente combustibles, servicios públicos, transporte urbano y transporte interurbano. Eso es principalmente los elementos que componen los productos regulados. Y verdaderamente lo que saca la inflación de madre son los regulados. Eso quiere decir que es el gobierno el que tiene la llave, contrario a lo que se piensa, para controlar la inflación. Seguimos. Y estos son otros indicadores sociales, reducir el índice de pobreza medido con subsidios
y el de indigencia al 6, ya lo mostró el ministro, creo que no vale la pena hacer énfasis sobre esta filmina porque el ministro lo explicó con lujo de detalles. Pero entonces la pregunta que surge después de todo esto, bueno, ¿y hemos avanzado o esta es una visión estancada? Y eso es lo que hay que decirlo. Nosotros sufrimos del síndrome del pasillo del éxito un 24 de diciembre, que es que caminamos pero despacito, porque el trancón es ahí, uno ahí en la caja registradora, uno va avanzando ahí poco a poco. El país sí avanza, pero avanza bastante despacio. Ese es parte del problema que nosotros tenemos, pero nunca paramos. Es decir, año tras año estamos avanzando, no estamos retrocediendo, que eso es sumamente importante, aunque algunas cifras en algunas oportunidades no nos gusten. ¿Qué se nos viene? Pues yo diría que este libro de Harari es una cosa que le llama a uno la atención, ¿no? Hay una nueva agenda mundial, dice sí. El primero, la búsqueda de la felicidad. El segundo, la búsqueda de la inmortalidad. Ya vimos lo que hicieron con la oveja y demás, que están tratando de crear órganos a partir de animales. Y el tercero es la búsqueda de la divinidad, pero no de la divinidad como concepto egocentrista. Es la divinidad de uno. Bueno, yo no soy propiamente eso, pero ni tengo condiciones. Pero esto hay que compararlo con lo que se llamaba anteriormente los objetivos del milenio, que hoy en día se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, de un lado está lo que están haciendo las personas y del otro lado lo que está haciendo la ciencia. Entonces, quienes construyen las políticas públicas están sintonizados con los científicos. Esa es una de las preguntas que nos hacemos para el largo plazo. Y este es el nuevo comercio, está enfocado básicamente en inteligencia artificial, en Big Data y en Link Data. Y eso es lo que nosotros tenemos. Esto es del Foro Económico Mundial. Bienvenidos al 2030. Y lo que dice, las personas ya no comprarán cosas, las personas adquirirán servicios. Pareciera ser que para el 2030 yo alquilo el carro y seguramente la vivienda y alquilo un sinnúmero de cosas. Me llevan la lavadora a mi casa, qué sé yo cómo se va a manejar eso, pero verdaderamente no va a haber una predisposición grande a comprar bienes como existe hoy en día. Va a haber, el sector servicios va a jugar un papel que es absolutamente fundamental. Esto es visión del Foro Económico. Y hay 8 predicciones para el mundo en 2030. Yo no me voy a concentrar en las 8 porque aquí está corriendo ese reloj a una velocidad inmensa. Y entonces dice, es verdaderamente lo de la China realmente una novedad. Y miren, yo les digo, aquí está cuando nació Jesucristo, y allá estamos en el año 2017. Esta es la historia de 2 milenios. Y en el año 1, cuando Jesucristo estaba bien chiquitico, miren lo que representaba la China en la economía mundial. Y miren lo que representa hoy. Sí, hubo una deflexión ahí por el crecimiento de los Estados Unidos, que aparece a comienzos de 1800, que está en una línea muy parecida a la de los ingleses, está en un color, perdón, muy parecida a lo de los ingleses. Entonces uno dice, aquí se escandalizaron mucho que los chinos compraron 5 manzanas en San Victorino. Digo, bueno, pero antes compraban muy poquitas, porque un país tan supremamente poderoso, que tiene una historia milenaria. Miren lo que representa. Y ahí lo pueden ver ustedes el resto de países. ¿Qué es verdaderamente lo sorprendente? Verdaderamente lo sorprendente, sin lugar a dudas, es el crecimiento de los Estados Unidos. El resto, los imperios que conocimos pues siguen siendo muy parecidos. Y el Japón, fíjese que sigue siendo muy parecido en el año 1 que en el año 2017 comparado con las otras economías del mundo. Esa es la historia en cifras económicas. Y el comercio electrónico está llevando a un cambio en la estructura de las ciudades. El gran problema a 2030 va a ser la entrega de paquetes.
porque es que el crecimiento de la venta online sobre la offline es verdaderamente gigantesco. Entonces ya el drama va a ser un drama diferente, es que todo el mundo quiere tener el producto en su casa y no desplazarse a ningún sitio a comprarlo. Eso es, entre 2010 y 2016 las compras online han aumentado un 50%, que es una cifra vertiginosa y eso se puede volver exponencial, no sabemos hasta dónde. Y la inteligencia artificial y el comercio, que es parte de este punto, en el 2020, según también el Foro Económico Mundial, 5 millones de puestos de trabajo lo harán robots. Esto es Walmart, un 50% son los que reponen los inventarios y son mucho más productivos que los humanos. Y aquí, por el contrario, se radican 30 proyectos de ley sobre asuntos laborales cada año. Lo que quiero reflejar con eso es que es muy difícil contratar personas y va a haber una marcada preferencia por este tipo de tecnología, porque lo otro son que protecciones extendidas por no sé qué, que licencias de embarazo por más extendidas, que protecciones laborales de todo tipo y de toda clase. Entonces eso no va a dejar de ser un nuevo insumo que vamos a tener que tener muy en cuenta. Y este es un pequeño video. Un estudio de Deloitte estima que 39% de los empleos en el sector judicial podrá automatizarse dentro de los próximos 10 años. Otros estudios han concluido que los contadores tienen un 95% de probabilidades de perder su empleo por la automatización en el futuro. Y yo digo que Colombia tiene que comenzar en el bachillerato la cátedra. Bienvenidos Sigue. al futuro. En este bar de Tokio a los clientes les atiende alguien muy especial, nada más y nada menos que un robot. Se llama Sawyer y tras la barra prepara el café él solito. La máquina reemplaza al ser humano, sus impulsores defienden su uso. Al utilizar menos mano de obra podemos aumentar la productividad y servir un delicioso café a un precio razonable, dice él. Sawyer sí prepara el café, pero no esperen que les dé conversación, de momento. En este hotel de la capital japonesa son 2 robots los que reciben a los huéspedes y los que se encargan de limpiar el lobby. Ya se han convertido en toda una atracción turística. Estaba diciendo en este momento que verdaderamente lo primero que hay que hacer es volver obligatorio en el bachillerato las clases de mecanografía. Es absolutamente indispensable que las personas sepan manejar lo que conocemos como un teclado, porque verdaderamente uno llega a muchas instituciones y entonces, ya que está aquí el doctor Cardona, vengo a pedir una cita, no es la compañía que él maneja, vengo a pedir una cita, sí señor, ¿con qué doctor? Con estos 2 dedos, frente a unas personas que verdaderamente son de una habilidad inmensa, es decir, que están pensando, no necesitan mirar el teclado, sino que están mirando la pantalla y están escribiendo a unas velocidades absolutamente prodigiosas. Yo sostengo que es una cátedra que se debe volver indispensable, porque es que la nueva lucha es contra la ignorancia digital, contra ese analfabetismo digital. Esa es verdaderamente la nueva lucha. Ya el otro analfabetismo ya lo tenemos prácticamente superado. A las personas se les va a volver a olvidar escribir con la mano porque lo están haciendo con un teclado. Y estos son los nuevos centros comerciales. Esto es lo que nos espera. Y estas son cosas que ya están. 现在的商场都这么高级了。主想对你表白，新年可以看详细。我的心情是多么豪迈，主想对你倾诉，我对生活是多么热爱。勤劳勇敢的中国人，意气风发走进新时代。我们意气风发走进新时代。Let's go, let's go. 我们唱着东方红，当家作主站起来。我们讲着春天的故事，改革开放。
总想对你表白，我的心情是多么豪迈，总想对你倾诉，我对生活是多么热爱。勤劳勇敢的中国人，一起奋发走进新时代。我们一起奋发走进新时代。预拍全网第一实拍群社区，微信搜索 NDB344 NDB344，关注后。 Esperamos que esa última parte la hayan comprendido correctamente como yo lo logré. Y ya para terminar, como dicen, este es el caso de Tesco en Corea del Sur. Obviamente que no es Corea del Norte, no necesito ni decirlo, tal vez es un pleonasmo, pero bueno. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Muy bien, así las cosas, como ya nos mostró el ministro, vamos a tener metro y yo esperaría pues que en ese metro seguramente va a aparecer algún sistema parecido a esto. Eso sí les garantizo dos cosas. La primera, que no se termine en el tiempo dicho, eso se los garantizo. Si no, me devuelvo al metro de Medellín, que lo comenzó el presidente Betancur, lo inauguró a pedazos el presidente Gaviria y se demoraron años en verdaderamente terminarlo y creo que costó 4 o 5 veces su valor presupuestado originalmente, a un punto tal que encontramos ciudades como Envigado que tienen pignoradas sus rentas de industria y comercio hasta el año 2065. Esa es una primera apreciación que yo les digo. Y la segunda que les digo es que no va a costar 13 billones de pesos. Espero que no sea como el arquitecto de Manizales que decía que él era el mejor para hacer presupuestos porque él siempre pedía 3 cotizaciones y con fundamento en eso hacía su presupuesto. Y un día una persona le preguntó, ¿y cómo hace? ¿Coge las 3 y las promedia? Dijo, no, las sumo. Entonces, espero que esa no sea la realidad, porque eso nos ha pasado ya con muchísimas obras públicas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia.